Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de la construcción del estadio de Boca. En este capítulo vamos a continuar con la parte exterior del estadio, desde donde lo habíamos dejado en el capítulo del viernes. Vamos a avanzar y a tratar de terminar con todo este lateral de la tribuna. Después habría que copiarlo del otro lado exactamente igual. Y vamos a ver si llegamos, aunque sea a empezar con la parte de la cabecera, así para empezar a dar toda la vuelta. Bien, vamos a arrancar rápidamente y vamos a hacer lo siguiente. Yo acá les dije y les mostré para que armaran estas columnas entre las dos que armamos, la de afuera y esta que está en línea recta con la puerta de acceso de la segunda bandeja. Les dije que armaran estas tres columnas en la parte interna, pero me olvidé de darle la curva en la parte más que nada de la parte baja de la parte amarilla, darle la curva a la columna de afuera y después terminar de bajarla para después con esa distancia armar estas tres columnas. Así que vamos a romper estas tres columnas que hicimos por acá, ¿sí? Vamos a sacarlas, vamos a darle la curva a la columna de afuera y después las vamos a volver a armar, ¿bien? Bien, una vez que ya hayamos sacado todas las tres columnas que habíamos armado en la parte interna, ahora sí vamos a darle una pequeña curva a esta columna exterior, ya que después todas las columnas que vayan por la parte exterior hasta llegar a la otra punta, que ahora no se ve del estadio, van a tener la misma curvatura, ¿sí? La verdad no sé exactamente en qué punto está esa curva, así que vamos a calcularla o hacerla más o menos para que quede bien. Yo de amarillo tengo una línea de 19 bloques. Ok, entonces yo puedo tener, a ver, 2, 4, 6, 8, 9. El bloque número 10 sería el medio. 2, 4, 6, 8, 9, exactamente. Bien, entonces vamos a hacer así. A ver cómo queda. Esto es probar, ¿sí? Más que nada. Vamos a dejar 9 bloques desde arriba hacia abajo en la parte amarilla. Vamos a sacar todo esto para abajo, así vemos cómo quedaría. De esta manera vamos a dejar solamente el último bloque, por si después tenemos que volver todo a como estaba. Entonces dejamos en la parte amarilla 9 bloques desde arriba hacia abajo. Nos vamos a ir uno en diagonal hacia adentro. Vamos a bajar 4 bloques. 1, 2, 3, 4. De esta manera. Vamos a bajar ahora otro en diagonal hacia adentro. Ahí. Vamos a bajar 2. A ver qué pasa. Yo creo que ahí igual estaría bien. O sea, 4, 2 y ya en el siguiente bajar la columna recta. A ver cómo queda. O sea, tengo 4, 2, 1 en diagonal hacia adentro y acá ya termino de bajar recto. Vamos a traer esta parte amarilla acá para saber hasta dónde tengo que llegar. Me estaría faltando un bloque. Y después sería azul hasta abajo del todo. Vamos a bajar acá y ver cómo queda esto visto desde lejos. A ver si da como una pequeña curva, aunque sea, para tratar de que se parezca lo máximo posible a la realidad. Sí, me gusta cómo queda. No queda mal. En sí no se va a poder dar una curva perfecta,
Y si no, creo que ya nos iríamos muchos bloques hacia adentro también en lo que es la columna. Para tratar de darle una mayor curva. Que podría ser, a ver. Yo tengo 4, 2. Bien, vamos a bajar 2 ahí. 2 acá. El tema ya me voy muy adentro. Serían 2, 2, 2. Esto no iría. Y acá ya bajaría la parte amarilla. La parte azul por acá. A ver cómo queda de esta manera. Vamos a cambiarlo un poco. En vez de 4, o sea, una línea de 4 y una línea de 2, hago 3 líneas de 2. ¿Sí? Siempre en diagonal hacia adentro. Y quedaría de esta forma. Es exactamente lo mismo que hacer 4 y 2, me parece. Sí, va a ser exactamente lo mismo. No vamos a lograr dar una curva muy pronunciada, podría ser la palabra. Así que cada uno puede ver qué quiere hacer. Yo creo que hacer una línea de 4, una línea de 2 y después terminar de bajar la columna recta es lo mismo que hacerlo de esta manera con 3 líneas de 2. ¿Sí? Ya cada uno ahí decide cómo lo quiere hacer. Vamos a hacer 4 y 2 para no irnos tantos bloques hacia adentro y que después entren las otras columnas en la parte interna. Creo que es hasta acá, a ver. Vamos a volver a traer esto. Sí, ahí estamos en la misma línea. Y acá terminamos de bajar con azul. Sí, yo voy a dejar de esta manera. Dejo en la parte amarilla 9 bloques desde arriba hacia abajo. Me meto uno en diagonal hacia adentro. Hago una línea de 4. De esta manera. Uno en diagonal hacia adentro. Una línea de 2. Otro en diagonal hacia adentro. Y termino de bajar toda la columna en línea recta hasta llegar al piso. Bien, va a quedar de esta manera. Si ustedes lo quieren hacer de alguna otra manera, para darle un poco más de curva, lo pueden hacer. Pero tengan en cuenta que después, entre las columnas, estas dos columnas que tenemos ahora, tenemos que meter... Lo ideal sería meter 3 columnas para que quede lo más parecido a la realidad posible. Pero si quieren meter solamente 2, lo pueden hacer. Es más, no sé si no vamos a terminar metiendo 2. Porque ahora yo acá tengo de separación 21 bloques. Puedo dejar 2, 4, 5 en el sexto. 2, 4, 5 en el sexto. 2, 4, 5 en el sexto. Y va a quedar igual que lo tenía antes. Podría ser de esa manera, para que quede bien. Y meter 3 columnas, ¿sí? Ya que ahora esta columna que teníamos acá, la metimos más hacia adentro. Entonces ahora, a la distancia que teníamos antes, la achicamos 3 bloques más, que fue los que cruzamos en diagonal, ¿sí? Pero podemos hacer esta distribución. Desde la columna interna, que podría ser esta, dejamos 5 bloques. En el sexto vamos a armar una columna. Volvemos a dejar 5 bloques. En el sexto otra columna. Y después nos vamos desde la columna exterior, dejamos 5 bloques. Y volvemos a armar otra columna. Esta de acá. Y entre estas dos columnas nos van a quedar solamente 3 bloques de separación. Bien, así que ahora vamos a subir estas columnas a como las teníamos antes, nada más que no van a estar en la misma posición que antes, sino que van a estar un poco más juntas. Creo que antes la teníamos a 6 bloques de separación. Bien. Bien, una vez que hayamos armado ahora nuevamente las 3 columnas internas, debería quedarnos a algo así, ¿ven? Ahora van a quedar un poquito más juntas de lo que estaban antes.
ya que al darle la curva a la columna exterior achicamos un poco más la distancia. Bien, ahora vamos a armar toda esta parte de acá del lateral, que después se va a chocar con el bloque de palcos que va en cada una de las esquinas del bloque central, ¿sí? Acá no sé bien si va a quedar bien armado ese bloque de palcos, pero vamos a tratar que quede lo mejor posible, ¿ok? La idea es la siguiente. Nosotros desde esta columna que tenemos acá, que es la que está en la línea de la salida de la segunda bandeja, hacia la derecha sería como hacia la cabecera del campo de juego, tenemos que meter dos columnas más, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, ya que acá tenemos como una distribución entre las columnas, que son 5 bloques de separación, y en el sexto la columna, lo vamos a repetir 2 veces hacia la derecha. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto una columna, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto otra columna. Bien, quedaría de esta manera. Y esto lo vamos a levantar por acá. Vamos a terminar levantando más que nada la parte azul, ya que como viene cerrando medio curvo, ¿ven? Acá vamos a pasar esto. Acá, por ejemplo, me voy a chocar con esta parte de acá, de la tribuna, que es azul ya. Y no la voy a continuar. Acá cada uno igual, bueno, lo puede ver. Quizás no es lo más conveniente continuarla hasta la parte de arriba, porque, o sí, no sé, como cada uno quiera verlo, quedaría de esta manera. ¿Ven? La siguiente va a quedar un poco más abajo. Vamos a subir acá, a ver cómo quedaría. ¿Ven? Vamos a pasar la primera bandeja, que después hay que darle un cierre, también a la primera bandeja. Quedaría algo así. Y lo que podemos hacer acá es lo siguiente. A ver cómo podemos cerrarlo. Porque la idea es cómo dar una curva acá, que pase algunos bloques, esta última columna, se podría decir, después baje en línea recta y se choque con el bloque de palcos de la esquina, ¿sí? Entonces acá podríamos hacer lo siguiente, a ver. Vamos a probar. Acá tenemos 4 individuales azules. Vamos a dejar el primero individual. Al segundo le vamos a agregar uno hacia adelante para hacer una línea de 2. Vamos a hacer otro individual acá. Otra línea de 2 ahí. Otro individual sería este. Y vamos a agregar otra línea de 2 de esta manera. Sí, ahí me gusta cómo queda. Aunque lo podemos alargar un poquito más también. ¿Por qué no? Ya que por lo que estuve más o menos calculando, eso igual después lo vamos a ver y va a depender de cómo lo quiera armar cada uno. El bloque de palcos va a llegar hasta este punto de acá, que desde el punto central son más o menos 84 bloques. Si lo hicieron igual que yo. ¿Sí? Quizás alguno lo hizo en algún punto un poco más diferente, entonces va a tener más o menos bloques. Pero bueno, lo que pueden hacer es esta parte del lateral, no cerrarla todavía, ¿ven? Hasta acá yo tengo 84 bloques. La idea es que el bloque de palcos de la esquina, o sea, el que está medio separado del bloque de palcos central, llegue hasta este punto, ¿sí? Entonces, podría ser ahí. Tenemos 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a agregar un patrón más, a ver. 1, 2. Sí, ahí me gusta cómo queda. Y si yo bajo acá,
Vamos a ver cuántos bloques me quedan más o menos de separación. Hasta dónde podrían llegar a terminar los bloques, el bloque de palcos, que sería este bloque. Me quedan 2, 4, 6 bloques. No está mal. Podemos dejarlo así. ¿Por qué no? Sí, vamos a dejarlo así. Básicamente la modificación que hice acá fue la siguiente. Teníamos 4 bloques individuales en diagonal, ¿sí? Dejamos el primer bloque individual de azul que tenemos acá. Al segundo le agregamos un bloque para hacerle una línea de 2. Y de paso corregir esto que quedaba de esta manera. Si se veía el bloque amarillo, si lo vemos desde acá, se veía ese bloque amarillo justo ahí. Entonces al colocar ahora una línea de 2, tapamos ese bloque amarillo y no se nota tanto. Después se ve un poco la parte de más atrás. Pero bueno, ahí logramos tapar ese bloque. Tenemos un bloque individual, una línea de 2, un bloque individual, una línea de 2, un bloque individual, una línea de 2, un bloque individual y una línea de 2. ¿Sí? Básicamente repetimos el mismo patrón 1, 2, 3, 4 veces. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo siguiente. No le vamos a hacer cada uno de los huecos y todo lo que tiene el exterior, sino que lo voy a cambiar un poco. Vamos a armar toda una pared lisa primero. Y una vez que tengamos todas las paredes exteriores, empezamos a armar los huecos que irían entre las columnas. Creo que va a ser lo más fácil y rápido de explicar, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. A esta parte que tenemos acá le vamos a armar toda una pared. Si quieren lo hacen, si no, no, ¿sí? Yo lo voy a armar para que más o menos se vayan dando una idea de cómo va a ir quedando. El que no lo quiere armar, ya que después hay que empezar a romperlo un poco, no lo arma, ¿ok? Pero bueno, yo la voy a armar a la pared. Voy a hacer un pequeño corte ahora. Básicamente voy a hacer lo siguiente. La parte azul la voy a armar completa, ¿sí? Hasta llegar a la columna exterior, que sería esta de acá. Todo esto que tengo acá lo voy a cerrar con azul. La parte amarilla también, siguiendo la forma de la tribuna. Y en la parte azul de arriba, solo voy a cerrar esta parte de acá, ¿sí? Desde la columna exterior hasta la primer columna que tenemos hacia la derecha. Solo este pedazo. Lo demás va a quedar como está. ¿Bien? Así que hago un pequeño corte, cierro toda esta parte exterior y volvemos para continuar con la construcción del estadio de Boca. Bien. Una vez que hayamos armado toda la pared exterior en la parte del lateral, debería quedarnos algo más o menos así, ¿ok? Como ven, la pared la estoy armando en el bloque interno, sería de la columna, ¿sí? Ven que queda acá un bloque hacia afuera para darle como una especie de profundidad al verlo desde lejos. ¿Ven? Queda algo más o menos así. Igual en la pantalla no sé si se nota tanto, pero al acercarnos sí nos damos cuenta de esa pequeña profundidad. ¿Ok? Esta parte de acá, como les dije, por ahora vamos a dejarla así. Una vez que tengamos armado todo lo que es el bloque de palcos, la vamos a terminar de cerrar para que quede más o menos bien. ¿Ok? Pero como ven, ahora ya está tapada toda la parte lateral y no se ve nada de lo que sería la parte interna de la tribuna. Lo único que se ve es esta parte de acá. Se ve un poco lo que es el techo, ¿sí? Pero bueno, eso después lo vamos a intentar disimular un poco. No sé si lo vamos a tapar por acá afuera o vamos a hacer alguna pequeña modificación o algo por dentro para tratar de taparlo. Bien, de esta manera debería quedar por ahora lo que es el lateral. Después, como les dije, vamos a armar los huecos que hay en cada parte entre cada una de las columnas y demás. Pero por ahora lo vamos a dejar así, ¿ok? Esto mismo que tenemos acá lo vamos a pasar al otro lateral de la cabecera, que va a ser exactamente de la misma forma, ¿ok? No va a cambiar en nada. Tenemos que armar exactamente lo mismo de este lado. Acá también habría que romper toda la parte sobrante de la tercera bandeja y armar todo el lateral como lo hicimos de este lado.
Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. La verdad es que la distribución de las columnas en la parte lateral, no lateral, sino en la parte exterior desde la cabecera por el lateral hasta la otra cabecera, no sé si va a ser siempre la misma y va a dar un número exacto. Eso lo va a tener que ir probando cada uno cómo le queda, ¿sí? Porque es como les dije en el capítulo anterior. No tengo hecho el exterior actualizado, tengo hecho un exterior antiguo. Entonces lo estoy haciendo a medida que lo voy grabando. Bien, así que no sabría decirles si la distribución de las columnas va a ser exacta en todos sus puntos. Quizás alguna distancia quede más grande y otra quede más chica. Eso lo va a ir viendo cada uno. Y también pueden ir viendo dónde les conviene que quede la parte más grande o la parte más chica, ¿sí? Yo les voy a recomendar lo siguiente. Si quieren, lo que pueden hacer es armar primero, por ejemplo, esta curva de acá con 4 columnas, que es lo que vamos a hacer ahora, porque es donde está como si fuera la entrada principal al estadio, ¿sí? Donde tiene el escudo arriba, arriba de la puerta. ¿Ok? De este lado está esa entrada. Y del otro lado pueden hacer lo mismo si quieren también en la curva, que es donde también está como una de las entradas también principales a lo que es el estadio. Si bien tiene muchas entradas en todo su exterior, como que en las puntas de la curva de cada lado tiene como si fueran las entradas principales. Bien, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por esta curva de acá, ¿sí? Vamos a armar exactamente lo mismo en la columna. La idea acá es la siguiente. Vamos a armar una primera columna que esté en la misma línea que la división que tenemos acá entre la cabecera y el lateral en la parte de arriba. ¿Ven esta diagonal que tenemos acá? Bueno, por debajo de esta diagonal, un bloque hacia adentro, como armamos la columna de la punta de aquel lado. Vamos a armar la primer columna, ¿no? Que va a quedar, si no me equivoco, son 16 azules, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 azules. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 serían, ¿no? Sí. Después a esto habría que armarle como su segundo bloque también. Acá no sé si va a quedar tan bien, pero bueno. Cada uno lo puede probar, quedaría algo así. Y acá quedaría un bloque más para dar la especie de diagonal. Bien, como armamos en la parte de la esquina. Tenemos entonces 16 azules. Son 2, 4, 6, 8, 9 amarillos. Me voy uno en diagonal hacia adentro y hacia abajo. O sea que quedaría ahí. Acá va a quedar raro igual. Pero bueno, ahora vamos a ver cuando agreguemos su segundo bloque. Si no, cambia un poco. Tenemos 1, 2, 3, 4. 1 por debajo y en diagonal hacia adentro. Tenemos 2 de esta manera. Y en el siguiente, en diagonal y hacia adentro, terminaríamos de bajar. Tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que serían los amarillos. Y después deberían de quedar 19 azules también, que los vamos a contar ahora. Básicamente desde acá hasta acá tenemos 19. Perfecto. A esto habría que agregarle su segundo bloque y ver cómo quedaría. ¿Sí? Ya que acá, al no ser una columna en línea recta, no sé si esto de armarlo en dos bloques de profundidad va a quedar tan bien. ¿Ok? Eso quedaría ahí, la línea de 2 quedaría acá y esto terminaría ahí y sube por acá lo demás. Aunque después con la pared quizás se disimule un poco también, ¿ven? Quedaría de esta manera. Me gusta dentro de todo cómo queda.
Sí, vamos a dejarlo ahí. Entonces tenemos esta primera columna en la línea de la división entre la cabecera y el lateral, en la parte de arriba. Después, lo que tendríamos que hacer es armar 3 columnas más hacia la izquierda de esta columna que acabamos de armar para tener un total de 4. Y estas primeras 4 columnas que armemos van a ser donde en la parte de abajo va a estar la entrada principal de un lado, ¿sí? La distribución de bloques la ve cada uno. Yo voy a probar ahora en dejar... Podemos dejar quizás 7 bloques, a ver cómo quedaría. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en esta de acá, armar otra columna. Bien. Dejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá lo tendría que armar en este, podría ser. De esta manera. Son, a ver, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería en este de acá. ¿Ven? Quedaría algo así. Entonces, en estas, sí, no queda mal. Queda como justo en lo que sería el medio de la curva, se podría decir, ¿no? Sí, me gusta cómo queda ahí. En estas 4 columnas, vamos a armarlas rápidamente. Bien, una vez que hayamos armado estas primeras 4 columnas, se podrían decir, debería quedarnos algo más o menos así. ¿Ven? Como que pareciera que no están a la misma distancia, pero calculo que sí. Ah, lo que queda mal puede ser esto acá. Básicamente yo lo tengo en diagonal hacia adentro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque en sí esta columna está en diagonal hacia atrás a este bloque, pero parecería estar en este. Entonces queda como más junta esta parte. Después acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo es este, está bien. Como esto es toda una diagonal, queda bien. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay un error igual. Me acabo de dar cuenta. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo está la columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo tendría que estar esta columna. O sea que esto va a ir acá. Bien, esta columna la tendría que mover un bloque. Ahí. Y después tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, perdón, son 6, ¿no? Ya se me complicó. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo sería este, o sea que van a ir ahí y ahí. Esta columna también la voy a tener que mover. Acá tengo un pequeño error. Pero bueno, ya por hoy creo que es suficiente. Sí, ahí van a quedar mejor.
Sí, ahí la distancia queda más pareja. Lo que pueden hacer, si quieren, yo voy a ver si avanzo aunque sea un poquito con el tema de las columnas para el siguiente video. Pueden probar si esta distancia de 6 bloques y en el séptimo la columna les da, aunque sea para armar esta cabecera de acá, hasta llegar a esta parte que ya tenemos armada acá. ¿Sí? Yo voy a hacer eso. Si me llega a dar, quizás hasta armo también la pared exterior, aunque sea de esta parte. Ya después de la otra parte, si quieren, lo podemos hacer en el siguiente video. Y de paso les muestro cómo iría quedando. Bien, recuerden que la pared la vamos a armar en el segundo bloque de la columna, ¿sí? Como tenemos en esta parte de acá. Bien, en el bloque interno sería. Si ven desde acá es toda una pared lisa, pero si la vemos de afuera, las columnas sobresalen un bloque. Bien, y para lo que es la forma, pueden ver si quieren respetar la misma forma que tenemos en la barrera exterior, en la parte de arriba, o ir probando alguna forma distinta. ¿Sí? Eso lo puede ver cada uno. Yo, aunque sea para el siguiente capítulo, voy a ver si puedo. No sé si me va a dar el tiempo igual. Voy a probar de colocar las columnas con esta distribución de cada 6 bloques de distancia. Y en el séptimo armar la columna. Voy a ver si aunque sea me da para armar esta parte de acá. Y en el siguiente capítulo quizás empecemos con la otra parte, que va a ser más o menos lo mismo. Armar la cabecera con estas 4 columnas que van a ser donde después va a estar como la entrada principal de cada lado. Y desde ahí buscar una distribución que quede más o menos pareja entre todas las columnas, ¿sí? Pero nada, gente, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!